tenemos el original, tenemos en una de las vitrinas colaterales, tenemos un fragmento del original, y después, por ejemplo, les puedo contar una anécdota, después de 40 años, decidimos en homenaje al 60 aniversario del Estado de Israel, sugerir por qué no poner en exhibición solo por 3 meses los textos originales que los tengo en una bóveda y que el público obviamente no tiene acceso. Les puedo contar que para el preview de la exhibición en el 2008 invitamos en su segunda visita oficial a Israel al entonces presidente americano Bush. Bush vino a Israel con el entonces primer ministro Olmert y vino a ver la exhibición original de Isaías. Y entonces después, como siempre se hace en una exhibición, hacemos la inauguración y siempre hay para los VIP. Y entonces tuve el honor de guiar al patriarca griego. Y entonces le mostré el rollo de Isaías. Y entonces se dio vuelta y me dice, pero ¿sabes, Adolfo, que para nosotros el libro sagrado es el griego? Y digo, discúlpeme su eminencia, pero el profeta Isaías habló en hebreo, no en griego. ¿Sí? Y precisamente, este lugar, el Santo Santorum de la cultura israelí a nivel mundial, es un lugar de atractivo no solamente para el turismo. Por ejemplo, tenemos un promedio de visitantes de 1.500 visitantes por día. Entre 1.500 y 3.000 podemos llegar. Sino también es un lugar casi obligado del protocolo en el Estado de Israel. Por ejemplo, acá lo tienen al primer ministro Netanyahu, con nuestro director James Snyder y el presidente Obama. Obama vino a Israel en su visita oficial, ya había estado como senador, pero nunca como presidente, en marzo del 2013, vino a Israel solamente por 48 horas y visitó solo 2 instituciones en Israel. Una, obviamente, Yad Vashem, el Museo del Holocausto, y vino al Santuario del Libro. Y acá lo ven la visita oficial, están mostrándole un facsímil, no el original. Como dije, hay un fragmento del original, pero aquí pueden entender la importancia excepcional que tienen los rollos, que hasta el presidente americano viene a visitar los rollos del Mar Muerto. Les cuento como anécdota que según el protocolo de los americanos, y el manejo del tiempo no es como el latino, establecía que el presidente Obama iba a estar 12 minutos dentro del santuario, estuvo 20, cosa que no es tan común. Los americanos siempre cuidan, ¿no? El calendario y los tiempos, pero precisamente James me contaba que mostró un enorme interés preguntando sobre los rollos del Mar Muerto, y eso les muestra también la importancia que tienen los rollos a nivel político. Y cuando ustedes descienden en el Santuario del Libro, ustedes encuentran aquí otra exhibición que inauguré en el 2004, cuando hicimos la remodelación física del Santuario del Libro. Inauguré la exhibición con el manuscrito bíblico medieval más importante del mundo, y el original también lo tenemos en nuestra colección, y es el Códice de Alepo, o en hebreo el Keter Aram Tzobah. Si algunos de ustedes son halabim, saben muy bien, es el mayor tesoro cultural que tienen los halabim a nivel mundial. Es uno de los grandes tesoros de los estudios bíblicos en el mundo, y el original lo tenemos en la colección del Santuario del Libro. Acá tienen este manuscrito, es un manuscrito del siglo X de nuestra era. Fue anotado y vocalizado por Aaron Ben Moshe Ben Asher, de la familia de Ben Asher, que eran los grandes masoretas bíblicos, y hasta tal punto este texto tiene trascendencia en Israel, que fue utilizado por el mismísimo Rambam en Egipto en el siglo XII. Estaba guiando un grupo en Jerusalén y les dije, el Rambam tocó el Keter, ¿sí? Y por ejemplo, la manera que se tiene que escribir un Sefer Torah, los que saben las parashot abiertas y cerradas, parashot Ptujot y Stumot, el Rambam lo fijó de acuerdo al Keter. El Keter alguna vez estuvo completo, tenía 490 páginas, pero hoy tenemos en nuestras manos solamente 295. No sabemos dónde está el resto de las páginas. Ahora, para terminar esta parte, lo que pensé es, para que puedan entender la importancia, el significado, lo bueno sería que yo los guiara en Jerusalén, pero no estamos en Jerusalén. Pero que era muy importante también decirles que no vivimos de la gloria. Es decir, obviamente el Santuario del Libro tiene, como dije, es el polo de atracción de los más importantes de Israel a nivel mundial. Pero no nos hemos quedado solamente con el santuario. Y precisamente como parte de los festejos del 50 aniversario del Santuario del Libro, hemos inaugurado una nueva sala
Y la sala nosotros la llamamos de Focus Gallery, es decir, es una sala pequeña que, a diferencia de la solidez, de lo monumental del Santuario del Libro, es una sala donde queremos complementar algunos de los temas que nosotros desarrollamos en el santuario. Y el 20 de abril de este año inauguré la exhibición sobre el Nano Bible, la Biblia más pequeña del mundo, y probablemente ustedes vieron en las noticias, en una sala que ha resultado realmente muy exitosa. Tengo que decir que aun cuando soy uno de los dos curadores, lo hice con mi asistente Rote Marielli, desde que lo inauguramos ya ha superado todas nuestras expectativas. Más de 35.000 visitantes hemos recibido, los contamos a cada uno que entra, porque queríamos saber si realmente el público reaccionaba bien. Y para que entiendan de qué estoy hablando, toda la Biblia hebrea está acá. Es un chip de silicona que no llega a medio milímetro de tamaño, está cubierto en oro, fue producido por el Technion y es un logro tecnológico que muestra obviamente los alcances de la tecnología israelí. Tengo que hacer la precisión que el Technion desarrolló este chip en diciembre del 2007, y para que entiendan lo que es, no es un chip electrónico. Ellos lo que hicieron es, por medio de un rayo, inscribir 1.200.000 letras en eso. Ahí está toda la Biblia hebrea. Y como seguramente ustedes no me creen, ¿sí? Entonces, para que vean que realmente esto es cierto, toda la Biblia hebrea está en eso. Les quiero mostrar que, como parte de lo que significa el Santuario de Israel y cómo es una ventana de la cultura israelí a nivel mundial, les puedo comentar que en realidad nosotros tenemos el tercer Nano Bible del mundo. El primer Nano Biblia fue producido por el Technion para ellos en diciembre del 2007. El segundo Nano Biblia fue producido por la iniciativa del entonces presidente del Estado, Shimon Peres, que cuando vino a visitar el Instituto de Nanotecnología en Haifa, y cuando se entera de este alcance de la tecnología israelí, les comenta que en 4 meses llegaba a Israel en visita oficial el entonces Papa Benedicto XVI. Dice, ¿por qué no le regalan una al Papa? Bueno, los tomó de sorpresa y rápidamente producen, y en sesiones especiales, entonces, como dije, el presidente Shimon Peres le regala la segunda Nano Biblia del mundo, se la regala al Papa. Y la tercera fue producida especialmente por nosotros. Cuando tuve la reunión con el que tuvo la idea de producir, el profesor Uri Sivan, que también es uno de los fundadores del Instituto de Nanotecnología en el Technion, entonces, obviamente, como judío, ¿qué le puedo preguntar? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollarlo? Y eso es 1 hora y media. Y la segunda pregunta, ¿cuánto cuesta? Me dijo, bueno, el primer prototipo son $10.000, y el segundo dice, cuesta $1. Digo, deme el segundo. ¿Sí? Y entonces lo tenemos. Les puedo comentar, cuando estamos diseñando la exhibición, el gran problema, como siempre, es en exhibiciones el tema de seguridad. Entonces, nuestro jefe de seguridad estaba muy preocupado cómo podemos proteger el Nano Biblia. Digo, si los ladrones no lo van a encontrar. Pero les digo, realmente eso muestra la importancia que tiene el tema de la Biblia hebrea, y obviamente solamente en un lugar en el mundo pueden ver la evolución de la Biblia hebrea con 3 de los grandes acontecimientos de la historia de la Biblia hebrea. El manuscrito bíblico completo más antiguo del mundo, que es el rollo de Isaías; el manuscrito bíblico medieval 1000 años después, que es el Códice de Alepo; y el Nano Biblia 1000 años después y 2000 después de Isaías, el mayor logro tecnológico de la Biblia hebrea a nivel mundial, también está en el Santuario del Libro. Es decir, que basta con visitar el Santuario del Libro, en donde uno puede recorrer 2000 años en una visita en un solo lugar. Y para terminar, hasta ahora traté de presentar sumariamente, hablé algo de los rollos, hablé de arqueología, hablé de arquitectura. Ya están convencidos que lo más importante que tiene Israel a nivel mundial es el Santuario del Libro, pero otra vez no puedo olvidarme que el Santuario del Libro forma parte de un complejo más grande. Siempre, por ejemplo, en Israel, me recuerdan, Adolfo, hay un museo de Israel además del Santuario del Libro, ¿sí? Ahora, para entender el Museo de Israel y el lugar que ocupa el Santuario del Libro dentro del Museo de Israel, tenemos que volver a la ciudad de Jerusalén. No hay ninguna duda que a nivel mundial la ciudad de Jerusalén está asociada con un lugar específico, que es la Ciudad Vieja. Y no quiero entrar ahora en temas políticos, pero no hay ninguna duda que la historia
de Jerusalén se concentra en la parte oriental. Esa parte que estaba en manos de Jordania como consecuencia del cese de fuego después de la guerra de los 6 días y que es conquistada o reconquistada y retomada y recuperada para Israel en junio del 67 y hoy por ley del Estado como ciudad unida tanto la oriental como occidental. Y obviamente el lugar más importante de Israel a nivel mundial es es el área del templo, el lugar más significativo con inmundos reglamentos del pueblo de Israel a nivel mundial y también uno de los lugares más complicados del planeta. ¿Sí? En lugares más sensibles a nivel de política internacional, no hay ninguna duda, es el área del templo que mueve a decenas de millones o de cientos de miles de millones de personas, lo que sucede en esa región específica del planeta. Esa es la parte oriental y no tengo que convencerlos de la importancia de Jerusalén oriental. Pero hay otra parte en Jerusalén, que es la parte de la Jerusalén occidental, que en realidad es la nueva Jerusalén, que no tiene una gran historia. Les recuerdo que desde el punto de vista de la historia urbana de Jerusalén, Jerusalén se empieza a desarrollar fuera de la muralla solamente a fines del siglo XIX, en la época del Imperio Otomano, y comienzan los judíos a comprar tierras del lado oeste de Jerusalén, porque eran las tierras más baratas, y entonces empiezan a construirse los nuevos barrios en Jerusalén. El gran desarrollo urbano fue en época del mandato británico, en la década del 20, en la década del 30, y en diciembre de 1949, el entonces naciente Estado de Israel declara al oeste de la ciudad como su capital, y esa fue a ser la capital del Estado judío hasta la guerra del 67 y luego con la ley de reunificación de la ciudad por el Parlamento israelí. Ahora, lo que quiero llamarles la atención es el lugar en donde está ubicado el Museo de Israel. El lugar es el centro neurálgico político y cultural de la nación. Fíjense las instituciones que rodean el Museo de Israel. Por lo pronto están las oficinas de gobierno, incluyendo el primer ministro Netanyahu. Está el Parlamento israelí frente al Museo de Israel. Está la Suprema Corte de Justicia. O sea, los tres poderes están en las cercanías del Museo de Israel. Y además de eso tenemos el segundo campo de la Universidad Hebrea, incluyendo también a la Biblioteca Nacional, y tenemos entonces el Museo de Israel. Es decir, podemos decir que el lugar de ubicación del Museo de Israel es el Capitolio del Estado judío. Las instituciones neurálgicas del país, las instituciones que deciden los destinos del país, tanto a nivel político como a nivel cultural, están ubicados en esa parte. Y es precisamente ahí donde está el Museo de Israel y el Santuario del Libro. Ahora, el Museo de Israel, acá ven el Santuario del Libro y acá ven ustedes el Museo de Israel. Ahora, esta es la perspectiva que ustedes tienen, este es el norte. Y hay una avenida central que divide al Museo de Israel. Y el Museo de Israel se divide en dos mitades. Todas las galerías profesionales del Museo de Israel están ubicadas en el este. La única que está en el oeste es el Santuario del Libro. El Santuario del Libro es, como dije, la primera galería inaugurada el 20 de abril de 65, mientras que el Museo de Israel se inaugura el 11 de mayo de 65. Y además de eso, obviamente, no hay que ser un genio en arquitectura para entender que es una arquitectura totalmente diferente. El Santuario del Libro fue construido, como dije, por dos arquitectos. Frederick Kiesler es conocido en la historia de la arquitectura moderna como el más grande arquitecto no constructor del siglo XX. Hizo solo un edificio y hizo el Santuario del Libro. Y fallece en diciembre de 65. Así que el masterpiece de Kiesler es el Santuario del Libro, no hizo ningún otro edificio. A diferencia de eso, el Museo de Israel fue construido según lo que se llamaba a fines del 50 y comienzos del Central International Style, inspirado por el Bauhaus alemán. Es esa construcción de carácter modernista, neutral, totalmente diferente al Santuario del Libro. Es más, utilizando el campo mío que es el de los textos, podemos decir que el Museo de Israel es un texto abierto, mientras que el Santuario del Libro es un texto cerrado y canónico. Está protegido por ley del Estado y no podemos modificar en nada el Santuario del Libro. Mientras que el Museo de Israel se ha extendido y expandido a lo largo del tiempo. Solo para que tengan una idea, en 1965, cuando se inauguró el Museo de Israel, ocupaba 4.500 metros cuadrados. Hoy tiene cerca de 60.000 metros cuadrados. Y se ha crecido más de 12 veces en el término de 50 años. Y el Museo de Israel es de facto
no de jure, el Museo Nacional. Teddy Kollek, que fue el visionario del Museo de Israel, nunca quiso que el Museo de Israel sea un museo nacional. Y eso es porque, conociendo la realidad política, social y religiosa de Israel, no quería que los nombramientos fueran políticos. Y obviamente que si es nacional, el nombramiento del director general es resultado de las coaliciones políticas. Entonces quería liberar al Museo de Israel del peso político, y por eso es necesario acá tener amigos del Museo de Israel y también poder reunir fondos, porque obviamente el Museo de Israel no es financiado de manera automática por el presupuesto del Estado. Es decir, el Museo de Israel ganó independencia desde el punto de vista de estrategia cultural, pero tiene que pagar un precio, y es el precio que tenemos que recaudar los fondos precisamente para poder subsistir como museo. Ahora, hay un punto importante que quiero que entiendan, y es el carácter del Museo de Israel, para ir terminando. El Museo de Israel no es un museo judío. El Museo de Israel no es el museo judío como en New York o en Berlín. El Museo de Israel es un museo, como dije, inaugurado en mayo del 65, acá lo ven a Ben Gurión, fotos históricas de la inauguración, que se pueden comparar con la celebración del 50 aniversario. Y acá lo que caracteriza al Museo de Israel es su carácter universal. Por un lado tenemos la colección de arte judío más importante del mundo. Tenemos, por ejemplo, testimonios físicos de sinagogas de distintas partes del mundo, desde la India en Cochin hasta la primera sinagoga en el continente americano de Surinam. Pero también, por ejemplo, tenemos arte europeo, tenemos la segunda colección de dadaísmo en el mundo, tenemos desde Pizarro hasta Van Gogh y Renoir, y también tenemos obviamente expresión del arte israelí. Una de las obras cumbres del arte israelí es de Yitzhak Danziger, Nimrod. Esa es una conferencia entera solamente hablando de Nimrod, ¿sí? O por ejemplo tenemos en nuestra colección un Rembrandt. Como se pueden imaginar, para tener colecciones de Rembrandt tenemos que ser el Reina Sofía o el National Gallery en Londres o en Washington, ¿sí? O países muy ricos, o países que tienen una tradición de siglos de colecciones. Pero de todas maneras el Museo de Israel tiene en nuestros depósitos cerca de 500.000 de artefactos, que no es poca cosa, y solo un 10% en exhibición. Pero también tenemos, por ejemplo, arqueología. Pero fíjense, por un lado tenemos arqueología romana, obviamente tenemos los rollos del Mar Muerto, tenemos arqueología bíblica, pero también tenemos arte precolombino. La segunda colección más importante de juego de pelota mesoamericano en el mundo está en el Museo de Israel. Me acuerdo que la curadora, que es uruguaya, Ivonne me comentaba cuando recibió gente del Antropológico de México, no podían creer que la mejor colección después del Antropológico estuviera ¿en dónde? En el Medio Oriente, en Jerusalén. Y que tiene que ver con las historias de las colecciones. Y ahora, para terminar, para entender el significado que tiene el Museo de Israel y la trascendencia y el papel que juega en la historia del moderno Estado judío, tenemos que volver a los orígenes del concepto del Museo de Israel. ¿Y en dónde lo encontramos? Lo encontramos en este personaje ya mitológico, Boris Schatz. Boris Schatz inaugura en 1913 la primer Academia de Arte en la historia del pueblo de Israel. Y la llama Betzalel, porque según los textos bíblicos, el primer artista de Israel fue Betzalel, que él es el constructor del tabernáculo según el libro del Éxodo bíblico. Y el que conoce Jerusalén, este es el antiguo Betzalel. Y es interesante que Boris Schatz escribe a fines de la segunda década del siglo XX un libro utópico, parte de la atmósfera cultural de esos años. Recuerden, por ejemplo, a Herzl, el fundador del movimiento sionista, escribe un libro utópico, Alt-Neuland, imaginando cómo va a ser ese Estado que todavía no se creó dentro de 100 años. Y entonces Boris Schatz, utilizando este género literario, imagina una situación. ¿Y cuál es? En el libro Yerushalayim Abniyah, Jerusalén reconstruida, imagina la situación en donde Boris Schatz se encuentra 100 años después, en el techo de Betzalel, se encuentra con Betzalel, con el original Betzalel. ¿Y qué salen? Salen de vuelo por la ciudad de Jerusalén. Es decir, él está imaginando cómo va a ser Jerusalén dentro de otros 100 años. Y fíjense lo que dice en esta escena central de la obra. Y dice así: desde la terrible altura a la que nos cierne realmente no podía hacer nada. Es decir, salen en un vuelo
por Jerusalén, todo lo que vi fue techos planos, patios pavimentados, algo que brilla aquí y allá, si oro o agua, yo no podía decir, un parche azul verde de la vegetación. Todas las calles conducen allí. Y frente a una de las puertas que reconocí como la Puerta de Oro, el puente se extiende por el valle de Josafat, llegando al Monte de los Olivos. Es decir, lo que está viendo es la zona del templo, donde está el muro, donde están hoy las mezquitas. Mi maestro, ¿se ofrecen sacrificios en el templo? Ellos no piden perdón como lo hicieron los antiguos con sacrificios. No por la sangre derramada de una criatura inocente la expresión es conseguida, sino por el arrepentimiento de sus malas obras será perdonado el pecador. ¿Qué se hace en el templo? ¿Qué hay dentro? El templo es la morada del alma de la nación judía. Cada judío va allí a cultivar su espíritu, para comprender el alma de la nación. Allí está reunido todo lo que el judío ha creado desde hace miles de años. Parte de su trabajo por el bien de toda la humanidad. Un museo, un repositorio de arte judío y de sabiduría, donde el Espíritu del Señor que Dios ha puesto en nosotros residirá. En otras palabras, el Museo de Israel es el sueño cumplido de Boris Schatz, solamente con una diferencia. En vez de que ese museo esté en el área del templo, como pueden entender, esa zona está ocupada por ahora, entonces fue construido en el oeste de Jerusalén, pero es el sueño de Schatz. Y en ese sentido, el Museo de Israel no solamente es el sueño de Schatz, sino que es el repositorio de la historia cultural del pueblo judío y de la historia de la humanidad en la tierra de Israel, que son cerca de 1,5 millones de años que se encuentran en el Museo de Israel. Y con esto quiero terminar. Todos nosotros sabemos lo compleja de la existencia judía y sabemos que vivimos siempre divididos entre lo particular, entre guardar nuestra identidad, preservar lo que es propio del judaísmo y lo universal. Y ese fue precisamente el sueño de Teddy Kollek, el mitológico Teddy, que durante 26 años fue el alcalde de la ciudad de Jerusalén y en los años 60 era el director general de la oficina del primer ministro de Ben-Gurión. Él quería crear en un estado naciente, que no tenía grandes recursos, quería crear un gran museo. Nunca podía imaginar que el museo, como es el Museo de Israel hoy, es un museo que está entre los primeros 15 museos del mundo, compitiendo con museos del calibre del Metropolitan en New York, del British Museum en Londres o el Louvre en París. Como pueden entender, nosotros no somos los Estados Unidos, no somos Inglaterra y Francia, pero somos una civilización varias veces milenaria. Y desde ese punto de vista, el Museo de Israel tiene los grandes tesoros de Israel, pero a nivel mundial. Y por eso, en realidad, cuando se hacen actividades como estas, tienen que entender que el Museo de Israel no es de James Snyder, no es de Adolfo, sino también es de ustedes. Porque el Museo de Israel es la puerta de la cultura judía y la ventana de la cultura judía para el mundo. Muchísimas gracias.